pérdidas sanguíneas vaginales frecuentes y dolor bajo el vientre y a nivel de las caderas. Se le diagnosticó con fibroma uterino en ese momento. Sin embargo, a inicios del mes pasado, la paciente presentó un dolor a nivel de la parte lateral del cuello y fiebre. En ese momento acudió al médico para el cual se le prescribió un tratamiento que, si bien no mejoró el resto de síntomas, sí logró desaparecer la fiebre. Tiempo después, la paciente presentó falta de aire e hinchazón de la cara, por lo que volvió a acudir al hospital. Luego de ser examinada, eh, se le ingresó con diagnóstico de síndrome adénico. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, la paciente presentaba edema en esclavina y circulación venosa colateral a nivel de la parte superior del tórax anterior. También se mostró palidez marcada a nivel de la piel y de las mucosas. En cuanto al examen del cuello, se encontró la presencia de adenopatías duras, ligeramente sensibles y de una superficie lisa regular, a nivel de las cadenas cervicales laterales y supraclaviculares. Las más grandes de estas adenopatías eran de 3 centímetros. También se presentó situación en la vena yugular del lado izquierdo, acentuada, también en el lado derecho, pero no tan acentuada. No había alteraciones en la temperatura local y no podían palpar la tiroides. En cuanto al examen del aparato respiratorio, no se encontró ninguna alteración y las respiraciones eran de 20 por minuto, lo cual es normal. En cuanto al aparato... Perdón, entonces lo primero, cuando la paciente presenta el edema por causa de la obstrucción linfática por los ganglios tan grandes que los tenía a nivel cervical, a ese se le denomina síndrome de vena cava. ¿Ya? Síndrome de vena cava. Porque justamente es la vena cava, la circulación venosa la que está afectada. Adelante, solo quería acotar con esto. Está bien, doctor. A nivel del aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos eran rítmicos, no había presencia de soplos, la frecuencia cardíaca era de 90 latidos por minuto, lo cual es normal, y la presión arterial era de 100/60. Siguiente, por favor. Al momento de examinar el abdomen se encontró una masa dura, irregular, no dolorosa y no móvil a nivel del hipogastrio. En ese momento se impresionó que esta masa podía corresponder con el útero. También se encontró presencia de adenopatías en las regiones inguinales de superficie lisa, regular y no móvil. No se encontró ninguna hepatomegalia, hepatoesplenomegalia ni contracturas de la pared abdominal. Tampoco se encontró circulación colateral venosa. A nivel de las regiones inguinales, bueno, como dije, se presentaban las adenopatías. Posteriormente se realizó el examen ginecológico por tacto vaginal. En este se encontró que el cuello era grueso, irregular y duro. Y se comprobó que la masa tumoral palpada a nivel del hipogastrio correspondía al útero y que esta era no móvil, había infiltración a nivel de la pared posterior de la vagina y también se constató sangrados oscuros y malolientes con presencia de coágulos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio, se encontró que su hemoglobina estaba a 56 gramos por litro, estando muy disminuida debido a que el rango normal es de 121 a 151 gramos por litro. Y por esta razón fue transfundida con 2 unidades de glóbulos rojos. Luego, la velocidad de sedimentación globular fue de 45 milímetros por hora, estando aumentada ya que lo normal va de 0 a 29 milímetros por hora. En cuanto a la hemoquímica, fue normal, el coagulograma mostró trombocitosis, el resto fue normal. En cuanto a las constantes corpusculares, mostró anemia, normocítica hipocrómica, la serología fue no reactiva y el examen de VIH también fue negativo. Siguiente, por favor. Bien, continuando con los exámenes complementarios, lo que se le realizó a la paciente fue una ecografía Doppler,
Bueno, antes de mencionarles de qué trata este examen imagenológico de manera resumida, recordar por qué se decidió hacer este examen a la paciente, ¿no? Debido a que en el examen físico, como ya mencionó mi compañero, presentaba lo que son adenopatías duras en el cuello, además de presentar también ingurgitación de la vena yugular del lado izquierdo, mucho más asentada que en el lado derecho. Entonces, básicamente, este es un método no invasivo que utiliza contrastes ni radiaciones. Esta es una herramienta diagnóstica para la evaluación médica, la cual es para pacientes que tienen ya patologías vasculares ya diagnosticadas, como también la detección de aterosclerosis precozmente y la valoración del riesgo cardiovascular. Va a explorar lo que son las arterias carótidas y vertebrales en el cuello desde una distancia muy pequeña, lo que va a permitir obtener imágenes precisas de la pared vascular, como también va a permitir lo que es observar la presencia de placas de colesterol o otras alteraciones patológicas, ¿no? Como también características del flujo sanguíneo en ellas. Entonces, también va a permitir evaluar las venas del cuello y sus características anatómicas y fisiológicas. En cuanto a los resultados a este examen de la paciente, fue que la ecografía Doppler del cuello mostró adenopatías patológicas en cadenas cervicales, siendo las mayores de 42 por 19 milímetros izquierdas y supraclaviculares de 14 por 9 milímetros. También existió compresión y trombosis de la yugular izquierda. En cuanto a la yugular derecha, permaneció ingurgitada y permeable. Y bueno, hubo un buen flujo de carótidas y vertebrales. Siguiente diapositiva, por favor. Otro examen que se le realizó es la ecografía abdominal, donde, como sabemos, este es un examen imagenológico que se utiliza para ver los órganos internos en el abdomen, como también los vasos sanguíneos que van a algunos de estos órganos, como la vena cava inferior y la aorta. Entonces, el resultado en esta ecografía abdominal mostró una ligera hepatomegalia ultrasónica a expensas del lóbulo izquierdo. No hubo esplenomegalia, el hígado y las vías biliares estaban normales, el páncreas igualmente estaba normal. En cuanto al útero, estaba aumentado de tamaño. Estaba heterogéneo, con ecogenicidad aumentada y multinodular. Y en cuanto a los ovarios, estaban normales igual, con una actividad folicular. Y bueno, las adenopatías patológicas en región inguinal derecha, ¿no? En cuanto a otro examen que también se realizó es el BAF, que significa biopsia por aspiración con aguja fina, perdón. Como podemos observar en la imagen, este es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de muestra mediante el uso de una aguja fina, en donde se realiza una punción de lesiones de órganos profundos o lesiones superficiales por ya un personal entrenado, ¿no? Para el procedimiento. En cuanto a se le realizó una biopsia por aspiración con aguja fina de los ganglios del cuello y la región inguinal derecha que presentaba la paciente, que ya mencioné. Y bueno, el resultado es que todas informaron metástasis de un carcinoma de células escamosas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en base al examen de radiología del tórax, se encontró un área cardíaca normal, ¿no? Así como también sin lesiones pleuropulmonares, si bien se observó un ligero ensanchamiento del mediastino superior, por lo que se le sugirió, ¿no? La realización de una tomografía. Y en base a la endoscopía digestiva superior, se realizó, ¿no? Una pangastritis eritematosa ligera, ¿no? Así también como un reflujo duodeno gástrico, que si bien es una entidad clínica que consiste en la regurgitación, ¿no? Del contenido duodenal hacia el estómago, pudiendo llegar hasta el esófago mezclado con contenido gástrico. Y a su vez sin otras alteraciones. Siguiente, por favor. En cuanto al TAG, multicorte de cráneo, cuello, tórax y abdomen, no se mostró lesiones cráneoencefálicas, pero sí múltiples adenopatías cervicales y mediastinales en el tórax de características patológicas. Si bien, además, las adenopatías inguinales patológicas, sobre todo derechas, donde llamaba la atención el aumento de volumen acompañante de partes blandas con imagen hipodensa, ¿no? De contornos parcialmente difusos, un útero aumentado de tamaño con cavidad abierta y un líquido en su interior. También se observó un líquido, bueno, sin líquido libre en la cavidad, ¿no? Sin adenopatías patológicas intraabdominales. El resto de los órganos se presentaron sin alteraciones estructurales, cursando así a que no se observaron lesiones
osteolíticas en las estructuras óseas. Como se puede observar en la primera imagen de la izquierda, ¿no? El TAG del cuello se muestran adenopatías, y por otro lado, en la imagen derecha observamos el TAG, ¿no? Del tórax, que muestran adenopatías en el mediastino superior. Siguiente, por favor. Bueno, la información dada por parte de ginecología es que el útero se encontraba aumentado de tamaño, unos 12 centímetros, y tenía una consistencia pétrea de superficie irregular. También se realizó un tacto rectal en donde la pared anterior del recto también tenía esta consistencia pétrea y se notó una gran proximidad con el útero. Ambos parámetros también se encontraban infiltrados. Al momento de realizar la colposcopía, el cuello del útero tenía una estructura que era normal y una gran distorsión de sus células. También se encontró una presencia de una tumoración esofítica que interrumpía prácticamente todo el canal cervical y que tenía un olor fétido que probablemente se debía a la necrosis del tumor. El tumor, como dije, ocupaba casi todo el orificio del cérvix y todo el canal. Se tomaron muestras de las áreas del cérvix, sobre todo de las que sangraban, para llevarlas a un estudio histológico. Hasta este punto, el diagnóstico presuntivo es de cáncer de cuello uterino. En el estudio histológico, las muestras que se recibieron fueron casi en su totalidad del tumor y se pudo ver que era un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado con necrosis y permeación vascular. Bueno, también es importante determinar el estadio en el que se encontraba el cáncer de la paciente. En este caso, nosotros podemos decir que una fase 0 es cuando es un carcinoma in situ, o sea que las células malignas solamente están en el epitelio del útero. Luego, en una fase 1, podemos decir que el carcinoma está limitado al cuello del útero. Usualmente, en esta fase, la paciente es asintomática y se tiene que diagnosticar con una biopsia. En la fase 2, el tumor ya invade lo que es la parte de la vagina y también puede invadir ligamentos del útero, pero no llega a la pared pélvica. En una fase 3 va a afectar tanto a la vagina como a la pared pélvica y en un estadio 4 ya se extiende hacia la vejiga y el recto. Por la extensión del tumor que tenía la paciente, se puede determinar que es de un estadio 4, ¿no? Y bueno, también mencionar que la clasificación de las lesiones es la del sistema de Bethesda, en donde se clasifican las lesiones de bajo grado. También puede estar determinado por la infección del papiloma virus humano. En las de alto grado, en donde también incluimos el carcinoma in situ, y las dos últimas, que es el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Bueno, en cuanto al tratamiento, esto va a depender mucho de la estratificación del cáncer de la paciente y también de la evaluación del riesgo. En cuanto a la estratificación, este se utiliza para describir tanto el tamaño, la posición y también la metástasis. En el caso del cáncer de cuello uterino, vamos a utilizar el sistema de estratificación FIGO, en el que también se van a tomar puntos importantes, que son el tamaño del tumor, si este se ha diseminado a ganglios linfáticos, y si este se disemina a otros sitios distantes, ¿no? Lo que se conoce como metástasis. De acuerdo al caso clínico, vemos que la paciente está en un estadio 4, ¿no? Como ya se explicó. Sin embargo, también van a existir subdivisiones, ¿no? Estadio 4A y 4B. En cuanto al estadio 4, vamos a ver 4A, un tumor que va a invadir la mucosa de la vejiga o el recto, y se va a extender, bueno, más allá de la pelvis verdadera, mientras que en el estadio 4B vamos a ver un cáncer diseminado a órganos distantes, más allá de la área pélvica, como por ejemplo ganglios linfáticos, pulmones, hueso o hígado. En el caso de la paciente, bueno, se diagnosticó un carcinoma de células escamosas del cuello uterino que infiltraba los paramétrios y la pared anterior del recto, con metástasis a ganglios regionales y a distancia en ganglios cervicales y mediastino superior, por lo que estaríamos hablando de un estadio 4B. Entonces, ya viendo visto el estadio de la paciente, ya podemos ver diferentes opciones en cuanto a su tratamiento. Por ejemplo, pueden haber opciones como cirugías con la conización, la histerectomía o la traqueotomía, o también, por ejemplo, el uso de la quimiorradioterapia o la quimioterapia, o únicamente también la radioterapia. Sin embargo, también hay terapias dirigidas con el uso de fármacos que van a bloquear las vías de señalización
de las células cancerosas, ¿no?, que van a estimular su crecimiento. En este caso se emplea el bevacizumab, que es un inhibidor del factor de crecimiento de utilidad vascular, que bueno, va a impedir de que se estimule el crecimiento de los vasos sanguíneos dentro del tumor. Tenemos que recordar de que, bueno, el objetivo del tratamiento del cáncer uterino metastásico es únicamente aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, pues este no es curable y únicamente puede tratarse. Para esto, a la paciente se le prescribió quimioterapia y radioterapia, primero en el cuello y después en la pelvis. En cuanto a la quimioterapia, bueno, esto va a ser para aquellos pacientes que pueden tolerar el tratamiento. Los fármacos a utilizar son el paclitaxel y el cisplatino, que bueno, van a estar utilizados a menudo como primera línea en enfermedad metastásica, que pueden ser combinados también con un tratamiento específico, con el bevacizumab del que ya hablamos. Otros fármacos también para la quimioterapia pueden ser el carboplatino y también el topotecan. En cuanto a la radioterapia, esto se va a utilizar para pacientes con enfermedades residuantes o ciertas metástasis en ganglios linfáticos, como sucede, ¿no?, en el caso de la paciente. También puede utilizarse para tratar los síntomas provocados por la metástasis y para controlar de igual manera metástasis pulmonares de crecimiento lento. Sin embargo, también podríamos utilizar en la paciente una terapia dirigida con el bevacizumab, al que se puede añadir también el plaquitaxel o cisplatino, o también utilizar el paclitaxel y topotecan en el caso de que la paciente no pueda tolerar la quimioterapia basada en platino. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, un tema muy prevalente. Es muy necesario conocer mucho respecto de esto y de las lesiones premalignas, como lo dijo Mariana, las LIEs que antes eran displasias, después NIC y ahora LIE, ¿no? LIE de alto y de bajo grado. Y también saber cuáles son los serotipos prevalentes en ciertas poblaciones. Por ejemplo, en el Perú, 16, 18, 51, 52. En otros países son otros serotipos. Entonces, conocer eso también. Y recordar que hay forma profiláctica de evitar el cáncer cuando se tiene que hacer un Papa Nicolau anual o bianual, en el afán de buscar si hay o no alguna lesión premaligna y si amerita esta lesión premaligna, de repente hacer una cirugía tipo conización para evitar que se siga propagando la enfermedad y llegar al punto en que ustedes han señalado ganglios cervicales de 4 centímetros, ¿no? 14 milímetros. Entonces es realmente horroroso eso. De los cánceres más frecuentes y de los cánceres que llevan a mayor mortalidad en la población femenina en el Perú está el cáncer de cuello uterino. En primer lugar, cáncer de mama. Segundo lugar, el de cuello uterino. En tercer lugar está el colon gástrico y en quinto, tiroides para las mujeres a nivel nacional. Es lo último que se reporta. Gracias por vuestra presentación. Pasamos al tercer grupo, ¿les parece? Ya, entonces nosotros vamos a hacer un caso de cáncer cervicouterino que También, lo relacionamos. uterino. Sí, cáncer cervicouterino, sí, pero relacionado al embarazo. Entonces, bueno, Ok. para empezar, de cierta forma, bueno, sabemos que el cáncer cervicouterino puede ser causado por el virus de papiloma humano, mediante infección de transmisión sexual. Entonces, cuando se expone a este virus, el sistema inmunitario del cuerpo normalmente lo que hace es evitar que claro, si es que es una persona inmunocompetente, evitar que éste se manifieste de una forma exagerada. Sin embargo, en personas inmunodeprimidas o en algunos casos excepcionales, no actúa y contribuye a que las células persistan durante mucho tiempo, pudiendo convertir en células malignas, en células de cáncer, en este caso de cáncer uterino. Entonces,
Se puede reducir el riesgo de cáncer cervical haciéndose normalmente las pruebas de detección o recibiendo una vacuna contra el papiloma humano. Bueno, siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial en la etapa reproductiva de la mujer. Presenta una incidencia no muy alta, de 0.1% de todos los embarazos. Entonces se estima que de cada 1000 embarazos puede ser uno asociado a una neoplasia maligna. La neoplasia maligna más frecuente asociada a embarazo incluye el cáncer cervicouterino, puede ser el cáncer de mama, melanomas y linfomas. La mayoría de los cánceres se diagnostican durante el embarazo, tienen un resultado favorable, tanto la madre como para el feto, sin haberse observado que la gestación tenga una influencia adversa en la evolución de este tumor. La presencia de cáncer asociado al embarazo constituye, como ya dije, es algo poco frecuente, por lo cual es bastante raro y es bastante difícil entonces generar un estudio prospectivo y dar consejos para el manejo de este. Cerca del 3% de los casos de diagnóstico en pacientes de cáncer cervicuterino ocurren en embarazadas, esto debido a que es una de las pocas neoplasias cuya investigación es rutinaria para el cuidado perinatal. El riesgo de neoplasia cervical y sus precursores es independiente a la condición de embarazo, con una incidencia de 1 a 2% de las lesiones intraepiteliales escamosas detectadas en la citología cervical durante el embarazo. Entonces, más o menos el 86% de lesiones intraepiteliales escamosas se identifican durante la gestación y se clasifican como neoplasias intraepiteliales de bajo riesgo y el 14% son de alto riesgo. Bueno, el objetivo entonces de esta presentación es, bueno, ver el caso clínico que ha ocurrido esto, que como hemos indicado es poco frecuente, pero puede existir, por lo cual es necesario saber qué medidas debemos tomar ante un caso como este. Siguiente. Bueno, comenzaremos a narrar sobre nuestro caso clínico. Nuestra paciente es una mujer de 38 años de edad, tiene gestaciones, 8 gestaciones, tiene un aborto y bueno, cursando el embarazo de 15 semanas acude a la consulta prenatal de maternidad referida por presentar desde hace un mes sangrado genital de color rojo, rojo oscuro y de olor fétido. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes de importancia, el inicio de la vida coital de nuestra paciente fue a los 16 años. Tuvo 3 compañeros sexuales. En antecedentes familiares nos llama la atención que la tía materna tuvo cáncer de cuello uterino. La paciente se hizo una citología cervical hace 12 años y hace 4 años tuvo una enfermedad pélvica inflamatoria. En cuanto a la exploración clínica, se evidencia que la paciente está en buenas condiciones generales, afebril, hidratada, eupépnica, consciente y bueno, su piel es pálida. El útero grávido de 14 centímetros, feto único indiferente, movimientos fetales no perceptibles, el foco cardíaco fetal no auscultable con el estetoscopio de Pin. Siguiente. Ya. En cuanto al examen, se evidenció una lesión sangrante en el labio anterior del cuello uterino de 6 por 6 centímetros, clínicamente sospechosa de malignidad. Se toma una muestra para citología cérvico-vaginal y una biopsia dirigida por colposcopía. Además, se solicitan un ecograma obstétrico y exámenes paraclínicos. Siguiente, por favor. Ya, bueno, continuando con el laboratorio, dentro de los exámenes paraclínicos solicitados, se encontraron los siguientes resultados mostrados en el cuadro. Primero tenemos la hemoglobina, que está entre el rango de referencia. El hematocrito de igual modo, los leucocitos están ligeramente aumentados, casi nada. Las plaquetas están entre los niveles normales. El PTRL, que es una prueba serológica para realizar el tamizaje o cribado de sífilis, salió como no reactivo.
La glicemia está entre los valores normales, la urea de igual modo, la creatinina está 0,6, también entre los rangos normales, bueno, un poquito disminuida. El ácido úrico también está entre los rangos normales. La deshidrogenasa láctica también está entre los rangos normales. La bilirrubina también, la bilirrubina total y directa también está entre los rangos normales. Las transaminasas también, y el test de ELISA de VIH salió negativo. Siguiente, por favor. Con respecto a la microscopía, tenemos que definir antes qué sistema se usa. Se usa el sistema Bethesda de diagnóstico cérvico-vaginal, donde tiene diferentes definiciones para la lesión celular y el diagnóstico del cáncer. Primero se comienza con el ASC, que son células escamosas atípicas, que ya debe dar un indicio, pero no necesariamente van a ser cáncer. Luego, otra definición, ASCUS, que son células escamosas atípicas, de importancia indeterminada, que ya determina al doctor tener un seguimiento de esa paciente. Después pasamos a las lesiones de bajo grado y de alto grado, con sus neoplasias intraepiteliales cervicales, de 1 al 3, del NIC 1 al NIC 3. Todo esto se puede ver acá, en el epitelio normal hasta el NIC 3, como las células van degenerando, pierden su polaridad, se vuelven displásicas en casi todo el epitelio, no solo en los tercios segundo y primero. Y esto este cáncer se puede controlar o evitar con el Papa Nicolau, donde también se puede observar el cáncer, no solo en esta lámina, donde existen las células normales, las basales, las parabasales, las intermedias, las superficiales. Cuando hay una alteración, cuando hay displasia de estas células, esas células son con el núcleo muy grande, por ejemplo, las intermedias, que son azuladas con un núcleo pequeño, o las superficiales, que son rosadas con un núcleo pequeño, porque ya están degenerando, como cualquier epitelio, ya van a ser expulsadas. Pero si existen células anormales, intermedias, con un núcleo muy grande, o con citoplasma deforme, ya se da un indicio a una lesión. Con el VPH, con infección por VPH, mayormente, como usted lo dijo, doctora, 16, 18, en la mayoría de casos. Y también en Papa Nicolau se puede observar infección por cándida, lactobacilos, atrofias, y la mujer es posmenopáusica, en este caso no. Tricomonas, hematíes por algún daño, una injuria. Y células endometriales que no tienen nada que ver con el cáncer y se ubican en forma de racimos de uva o como panales de abeja. Siguiente, por favor, doctora. ¿Puedes volver al anterior para explicar un poquito? De repente puedo añadir algo. Tenemos las 4 figuritas. En la primera, Brian, tú dijiste que este es el epitelio normal, este es el LIE de bajo grado, LIE de alto grado y cáncer, ¿verdad? ¿O cómo es? Sí, doctora, normal hasta el NIC 3. El que habló fue Sacachipana, Neil o José Elías. José, doctora. Perdóname, José Elías, ya está. Entonces, fíjate, tú estás diciendo que esto es normal, o sea, nuevamente, ¿cómo es este epitelio? ¿Este tiene LIE de bajo grado o algo o no? ¿No? ¿Cuál, doctora? El del segundo. ¿El NIC 1? ¿Ese es no? Ya, bien. Entonces vamos a hacer una añadidita a la explicación. Generalmente en la unión escamocolumnar se da lugar a una erosión, una apertura del epitelio. Por ahí es donde se mete el PBH. ¿Y a dónde se mete? Directamente a las células
parabasales y basales, donde está la proliferación, donde se reproducen las células. Porque ahí nomás se reproducen, ahí nomás proliferan. Y acá ya van madurando y van ascendiendo, pero madurando. Acá no hay divisiones. Aquí en la parte inferior es que se dan las mitosis, las divisiones. Muy bien, hasta ahí llega. Se mete a una o varias células y empieza a replicarse, porque este es un virus de DNA. Se mete al núcleo. Y después, la primera expresión de enfermedad se da a este nivel, no cerca. Estas células empiezan a madurar y a este nivel recién se ve unos núcleos grandes hipercromáticos con un halito alrededor del núcleo que se llama coilocito. Entonces, el fenómeno de la coilocitosis nos habla de un GLIE de bajo grado o NIC1. El resto, aparentemente normal. Sin embargo, son estas células las que ya están infectadas y que van madurando y van mostrando este aspecto. Hay algunos papilomas que solo se quedan en GLIE de bajo grado y como cualquier virus se va, pero hay otros que continúan. En cambio, también hay virus que de frente dañan ya no solo hasta NIC1, sino que no se contentan y llegan al NIC2, NIC3, es decir, GLIEs de alto grado. Entonces, ese es el fenómeno que se está encontrando ahora. Y acá en el Perú dicen que es el 52. Igual entra por una abrasión, se colocan las células madre, diríamos las progenitoras, las de la base y parabasal. Ahí se replica el virus, va ascendiendo, primero siempre la expresión de un GLIE de bajo grado, pero luego ocupa los 2/3 superiores acá. ¿Ya? Entonces, ya tenemos un NIC2. Eso va incrementándose hasta que se presenta o ya se transforma en esto que es GLIE de alto grado. Todas las células están inmaduras, todas las células están infectadas, de abajo a arriba. Los núcleos irregulares, de membranas irregulares, hipercromáticos. ¿Qué significa hipercromacia? Un núcleo lleno de cromatina, pero una cromatina ya atípica, maligna, con muchas mitosis a este nivel y nada de maduración, porque acá ya no tendría, miren lo normal, ya no tendría por qué haber núcleos a esta altura, pero acá siguen habiendo núcleos y los mismos, en el mismo tamaño que los de las capas bajas, de las capas basales. Entonces ya este es un GLIE de alto grado que puede estar colindando con un carcinoma in situ. Nada más quería añadir esto, José Elías Rivera. Adelante, por favor, continúe. Buenas tardes. Hay dos grandes límites de tratamiento. Uno es el quirúrgico y la radioterapia. En ambos son incompatibles con la viabilidad fetal. En el primer trimestre o inicio del segundo, una muy buena alternativa es la icterectomía, que es la extirpación del cuello del útero, así como también el útero, y también la linfadenectomía. En el tercer trimestre sería la operación cesárea, sería de una histerectomía radical y una linfadenectomía pélvica. Hasta la fecha los estudios han demostrado que la administración de fármacos durante el segundo y el tercer trimestre plantea un mínimo de peligro para los fetos en desarrollo. El cáncer invasor durante el embarazo se maneja de acuerdo a los protocolos que existen para la mujer no gestante. Sin embargo, debe ser individualizado tomándose en cuenta el estadio clínico, el tiempo de embarazo y la opinión del paciente. No debe olvidarse también lo que es la radioterapia aplicada sobre la pelvis que provocaría la muerte fetal. Siguiente. Ok, vamos a continuar para finalizar con la parte de la discusión. Bueno,
La asociación entre el cáncer y el embarazo es muy poco común, como se ha mencionado en la parte del inicio. El carcinoma de cuello uterino, sin embargo, es el más frecuente en un más frecuente diagnóstico durante un embarazo, junto a un cáncer de mama. La incidencia general de cáncer asociado al embarazo es baja. Sin embargo, presenta una tendencia de alza debido al incremento de los embarazos en edad avanzada, como hemos podido observar en este caso. Actualmente en los estados de Norteamérica, del 1 al 3% de los casos se diagnostican en el embarazo. El diagnóstico de cáncer durante la gestación puede ocasionar una serie de conflictos tanto a la madre, a la familia o también al equipo médico, porque estos se enfrentan a desafíos tales en un aspecto médico, en un aspecto psicológico, ético, los cuales conllevan a un riesgo mayor o un aumento de riesgo entre la madre y el niño y su concepción natural. Existen factores que favorecen el desarrollo de esta patología y se resaltan 3. El primero es la falta de un control prenatal en la mayoría de las mujeres embarazadas. Muchas de las madres no tienen el conocimiento o no se les ha informado correctamente que el proceso de llevar un embarazo es un proceso que tiene que ser muy bien controlado en cada etapa, porque puede traer, se puede obviar ciertas cosas o puede traer consecuencias en el futuro. Otro es la baja cobertura en el programa de pesquisa del cáncer de cervix. Y el otro es la resistencia del personal de salud a explorar a una mujer embarazada ante la falsa sensación de atribuir los signos y síntomas al propio embarazo. Este último representa un problema muy importante para el diagnóstico, ya que con frecuencia no se hace un seguimiento correcto durante el embarazo o no se sigue porque se le considera un poco riesgoso y puede traer consecuencias como una hemorragia genital o una administración mala de la técnica. Bueno, con relación al cáncer cérvico-uterino asociado al embarazo, se han observado una disminución en la edad promedio de las pacientes de 34 años a 24 años, lo cual esto se ha visto asociado a una precocidad en el inicio de las relaciones sexuales. Como hemos visto, nuestra paciente comenzó su edad sexual a los 12 o 13 años, si no me equivoco. Y esto pudo notarse que trae consecuencias, así como no participa en el programa de pesquisa, a pesar de ser de un paciente multipara. Bueno, y para finalizar, hasta la fecha los estudios han demostrado que la administración de fármacos citotóxicos durante el segundo y tercer trimestre, como se ha mencionado, plantea un mínimo peligro para los fetos en desarrollo. No obstante, cuando estos fármacos son administrados durante el primer trimestre, la situación es diferente. Y bueno, en otras reseñas se ha visto que algunos han sugerido que cuando la quimioterapia se administra en el primer trimestre, se puede obtener neonatos sanos y con un desarrollo neurológico normal. Sin embargo, hay muchos factores que juegan en ese tratamiento. Gracias. Muy bien, muy bien. Perdón, ¿podrías poner otra vez la última diapositiva? ¿Falta algún tema? ¿Nos falta algún tema? No, ya. doctora. Ese es Son el 3 último, ¿no es grupos. cierto? Quisiera, perdón. Sí, era el último, doctora. Mariana, el último, ya. ¿Podrías poner la última diapositiva, por favor? Algo que quisiera añadir. Me parecen todos los temas bastante interesantes, bastante necesarios de conocer, porque son cánceres prevalentes, son prevenibles, y ahí es donde tenemos que actuar nosotros. Si me pudieran poner la última diapositiva, porque fíjense, el cáncer de cuello uterino antes era la primera causa de muerte de mujer en el Perú, pero actualmente es el segundo. El primero ocupa la mama,
pero por muchos años fue el cáncer de cuello uterino. Y entonces sucede que hay formas de prevenir con el estudio del Papa Nicolau, el estudio de la citología que se debe hacer a todas las mujeres desde que tienen vida sexual. Y cada cuánto tiempo se dice que debería de ser uno por año. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué pasa? Que no tienen control prenatal para que se den cuenta sus seguidores, ya sea un obstetra, un ginecólogo o la obstetriz, para darse cuenta que en el cuello hay algo, ¿no? La baja cobertura, dice el programa. Realmente el programa es del gobierno, es el estudio del Papa Nicolau que se debe hacer en forma obligatoria en todos los centros de salud, especialmente en los primarios, es decir, estamos hablando de la atención primaria, las postas y hospitales chicos. Entonces, muchas veces personal no bien entrenado, que no saca una buena muestra, no se usa el material que es conveniente, que es el CitoBrush, no es sino el bajalenguas, que no saca material de la unión escamo-columnar, que es el lugar donde va a comenzar esta neoplasia. Tercer lugar, la mala lectura de estos muchas veces caen en manos de gente que no está con la experiencia y el conocimiento necesario. Debe ser un patólogo el que lo lea este Papa Nicolau para poder detectar displasia de alto, de bajo grado o carcinoma y decirlo para que la paciente se trate inmediatamente. Ahora, cuando dicen histerectomía total, están hablando ya de la última fase, cuando ya es un cáncer, pero cuando es inicial, se hace, no en el caso de la gestante, hablo de la no gestante, de la mujer común, se debe hacer el diagnóstico por biopsia usando material del Lugol o el ácido acético. El Lugol tiñe de color anaranjado y el ácido acético también da signos que hacen ver que ahí hay una lesión. Entonces se toma la biopsia de esa zona y el patólogo, el histopatólogo, revisa en esta biopsia y tiene que diagnosticar definitivamente de qué se trata, si es un glio de bajo o de alto grado o ya es un carcinoma. Y entonces, si es de bajo grado, se observa, si es de alto grado, ya sean 2 o 3, me parece que ya tiene que hacer un cono en frío o una conización, sacar todo el cuello con una asa quirúrgica para que se reponga ese epitelio, pero es el tratamiento curativo. Se ha retirado toda la zona anómala, tumoral. Y aún así las mujeres pueden gestar y tener partos normales. Porque este pedazo de endoceris que quedó, o cuello con endoceris que quedó, se reepiteliza y cumple normalmente sus funciones. Entonces ya es muy triste cuando ya este cáncer ha llegado pues a dar ganglios, adenopatía inguinal o cervical, sobre todo supraclavicular, ¿no? Y termina sacándose todo el útero y aún así tiene que recibir un tipo de radioterapia intracavitario, ¿no? Dentro de la cavidad vaginal y luego será la quimioterapia que tiene poca suerte en el cáncer de cuello. Así que mejor es prevenir que lamentar, por un lado. Por el otro lado, recomendar al personal de salud, incluido médicos, obstetrices y estudiantes de medicina, a enseñar a la población que los cánceres deben de ser prevenidos antes de que lleguen a ser neoplasias grandes. ¿Cómo se detecta el cáncer de cuello uterino? Ya hemos visto el Papa Nicolau, bien hecho, y un patólogo bien entrenado. Segundo lugar, ¿cómo se detecta el cáncer de mama?
las mujeres deben de hacerse sus estudios de tacto en la mama, siguiendo las horas horarias, el reloj, y tocando si hay una masa móvil, que es un fibroadenoma, o una masa, aunque fuera pequeña, adherida. Eso quiere decir que no se mueve, por lo tanto, es sospechoso o es un cáncer, y acudir al centro de detección. Actualmente también hay tendencias a hacer ecografías de mama en forma profiláctica. Bueno, cáncer de colon con el T-venón, la sangre en heces, y las radiografías, sobre todo las personas, o colonoscopías más, porque sobre todo las personas que han tenido parientes con cáncer de colon. Y sabemos que los genes son bastante penetrantes y tenemos los cánceres heredofamiliares. Entonces, nosotros, ustedes, yo médico o patólogo, ustedes estudiantes de medicina, conociendo la enfermedad, ¿no deberíamos todos en forma obligatoria tener que enseñar esto a nuestra población? Por supuesto. Nadie puede ser ignorado. Toda la gente tiene el derecho de conocer y nosotros el deber de enseñar. En el caso mío, yo tengo la obligación moral de enseñar a ustedes, no solo patología. ¿Qué cosa? Ser buenos, ser eficientes, pero también cultivar valores, la amistad, el amor, el compartir, el ser humilde. Uno puede tener muchos títulos, pero no hace falta mencionarlos tanto, sino ponerlos en práctica. Ponerlos en práctica con quienes, con los necesitados. ¿Quiénes son? Los pacientes que nos buscan, que nos piden. Y cuando nosotros podemos, no solo los atendemos a los que nos buscan, sino que los buscamos para enseñarles, para darles en forma graciosa nuestros conocimientos, nuestros valores, enseñar. Eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdense que el ser médico, la medicina, es un apostolado. Hemos celebrado San Pedro y San Pablo el 29 de junio. San Pedro elegido porque le dijo Jesús, mira, tú eres la piedra, tú vas sobre ti, vamos a hacer un templo. Tú tienes la obligación de enseñar a todo el mundo, a todos los que puedas, la fe. ¿Qué es la fe? La fe de que hubo un hombre, un Cristo, que murió por salvar los pecados del mundo. Muy bien. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos creados por algo superior. ¿Qué obligación tenemos? Misiones como la de la enseñanza. Si enseñamos a las mujeres, esto no sucede, ya el cáncer lo paramos. Podemos detener que sigan enfermando y muriendo mujeres con cuello uterino, con la mama. Esos dos cánceres son los más frecuentes, los que ocupan el primer y segundo lugar de mortalidad en la población femenina peruana. Así que ya conocen. Quien conoce y calla, peca por omisión. No solamente es el que roba, sino el que permite el robo. No solo el que actúa, sino el que, sabiendo que debe actuar, no lo hace. Así que ya está la entrega hecha. Yo les estoy diciendo esto para que ustedes, en su libre albedrío, sepan cómo comportarse, qué hacer. Antes los alumnos salían en campañas, iban a los colegios, a quinto, sexto de primaria, y enseñaban en profilaxis de cáncer de cuello uterino, cómo evitando relaciones sexuales tempranas, evitando gestaciones tempranas, evitando tener multiparejas. No hay mejor cosa que la monogamia.
La monogamia es la única que debe existir. Y tampoco estoy de acuerdo con el homosexualismo. El homosexualismo en Estados Unidos actualmente está dando unos picos altos de cáncer de ano, cáncer escamoso de ano. Están tan asustados que a todos los que tienen los homosexuales les tienen que hacer las pruebas del PDH, pero ya no en el cuello uterino, sino en el ano. Entonces, lo mismo que está sucediendo acá en el Perú está sucediendo en el ano de los homosexuales. Entonces, esto es un escándalo, es una cosa ingrata, es una cosa fea. Entonces, nos quejamos y decimos, ¡qué horror! ¿Cómo tenemos esta pandemia? ¿Cómo se muere la gente? ¿Cómo se muere la gente? Se muere ¿por qué? Porque no se está portando bien esta gente, está excediendo sus límites. No estamos teniendo una conducta proba. Debemos de corregir todas esas cosas. No nos cuesta nada ser gentiles, amables, amorosos, contentar a nuestros padres, ser buenos alumnos, ser buenos amigos, buenos vecinos. No nos cuesta mucho dar una palabra de aliento, levantar al caído. No nos cuesta mucho. Hagámoslo. Practiquemos todas estas cosas, todas estas cualidades. Seamos buenas personas. Y con esto me despido felicitándoles porque los temas han estado muy buenos, muy oportunos, bien elegidos. Muy bien, jóvenes. Entonces nos queda la tercera práctica que la haremos la siguiente semana. Están encomendados ya para hacer también su proyecto de investigación. Marianita, ¿cómo estamos al respecto? Sí, Mariana doctora, Mendoza. Estamos avanzando. Estamos conversando en el grupo eso. Vamos a conversarlo. Muy bien, háganlo más pronto posible para que no dejen a última hora el proyecto, el examen, el paso que tengo tal cosa y no se puede hacer todo a la vez. Cuando se hacen muchas cosas a la vez, salen mal. Entonces, háganlo pronto para que tengan los últimos días libres, tranquilos, para dar sus exámenes, todo lo que tienen que hacer. Muy bien, tienen buena nota. Si no tienen alguna pregunta, alguna intervención, damos por finalizada la sesión. Ustedes tienen la palabra. Jóvenes, nos despedimos entonces. Sí, doctora. Ya, muy bien, Mariana. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora, que esté bien. Hasta luego, doctora, cuídese. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias. doctora. Cuídese. Hasta luego, doctora.